La mañana en que la vida de Lucía cambió para siempre comenzó como cualquier otra. El sol de Madrid se filtraba por las persianas, dibujando patrones en el suelo de su lujoso apartamento. Lucía se estiró en la cama king size, su mano buscando instintivamente el calor del cuerpo de su esposo, Javier. Pero el lugar estaba vacío y frío. Frunciendo el ceño, Lucía se incorporó. Era sábado, y Javier nunca se levantaba temprano los fines de semana. Su mente, siempre analítica, comenzó a trabajar. ¿Habría surgido alguna emergencia en el hospital donde trabajaba como cirujano? ¿O quizás? No. Lucía sacudió la cabeza, ahuyentando los pensamientos oscuros que amenazaban con apoderarse de ella. Confiaba en Javier. 15 años de matrimonio le habían enseñado que era un hombre honesto y leal. Y sin embargo, se levantó de la cama, se puso una bata de seda y se dirigió a la cocina. Allí, sobre la isla de mármol, encontró una nota garabateada apresuradamente. Salí a correr. Volveré pronto. Yi. Lucía sintió que la tensión abandonaba sus hombros. Por supuesto, Javier había salido a correr. Era una nueva afición que había adoptado recientemente, parte de su determinación de mantenerse en forma ahora que se acercaba a los 50. Decidió preparar el desayuno para cuando él regresara. Mientras cortaba fruta fresca, su mente divagó hacia los primeros días de su relación. Se habían conocido en la universidad, ella estudiando Derecho y él Medicina. Había sido amor a primera vista, al menos para Lucía. Javier había necesitado un poco más de persuasión, pero una vez que cayó fuerte. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus recuerdos. Javier, llamó, esperando oír su voz. Pero el silencio fue su única respuesta. Con el corazón acelerado, Lucía se dirigió a la entrada. La puerta estaba entreabierta, pero no había señales de Javier. Confundida y cada vez más preocupada, salió al pasillo del edificio. Y fue entonces cuando lo vio. Javier estaba de pie frente al ascensor, pero no estaba solo. A su lado había un hombre que Lucía reconoció como uno de los mendigos que solían pedir limosna en la esquina de su calle. El hombre, de aspecto desaliñado y con una espesa barba gris, parecía estar llorando. Y Javier lo estaba abrazando. La escena era tan surrealista que Lucía se quedó paralizada, incapaz de moverse o hablar. Vio cómo Javier le susurraba algo al oído al mendigo, como le daba unas palmaditas en la espalda con una familiaridad que la dejó helada. Finalmente, el mendigo se separó de Javier, asintió con la cabeza y entró en el ascensor. Javier se quedó mirando las puertas cerradas durante unos segundos antes de girarse. Sus ojos se encontraron con los de Lucía y la sorpresa en su rostro fue evidente. Lucía, dijo, su voz una mezcla de shock y algo más que ella no pudo identificar. Yo puedo explicarlo. Pero Lucía ya no estaba segura de querer una explicación. Su mente era un torbellino de preguntas y teorías, cada una más descabellada que la anterior. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Javier lo había traído a su edificio? ¿Y por qué, por todos los santos, lo estaba abrazando como si fuera un viejo amigo? ¿Quién era ese? Logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro. Javier pasó una mano por su cabello, un gesto que Lucía conocía bien. Lo hacía cuando estaba nervioso o estresado. Es complicado, respondió. Entremos, te lo explicaré todo. Pero mientras seguía a su esposo de vuelta al apartamento, Lucía tuvo la certeza de que nada volvería a ser igual. El mundo que creía conocer se estaba desmoronando a su alrededor, y tenía la terrible sensación de que esto era solo el principio. Una vez dentro, Javier se dirigió directamente a la cocina y se sirvió un vaso de agua, bebiéndolo de un trago. Lucía lo observaba, notando cada pequeño detalle, como sus manos temblaban ligeramente, como evitaba mirarla directamente a los ojos. Lucía, comenzó finalmente, su voz cargada de emoción. Hay algo que necesito contarte. Algo que he estado ocultando durante mucho tiempo. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Era esto? ¿El momento en que su vida perfecta se desmoronaría? El hombre que viste, su nombre es Antonio. Y es mi padre. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Tu padre?, repitió, incrédula. Pero, tu padre murió cuando eras niño.
Me lo contaste. Dijiste que había muerto en un accidente de coche. Javier asintió lentamente. Eso es lo que siempre creí. Lo que mi madre me dijo. Pero hace unos meses, descubrí la verdad. Y así, Javier comenzó a desentrañar una historia que parecía sacada de una telenovela. Su padre, Antonio, había sido un exitoso empresario en los años 80. Pero su éxito se basaba en negocios turbios y conexiones con el crimen organizado. Cuando las cosas se complicaron, Antonio decidió fingir su propia muerte y desaparecer, dejando atrás a su esposa e hijo de 5 años. Mi madre me dijo que había muerto para protegerme, explicó Javier, su voz quebrándose. Para que no creciera con la vergüenza de saber quién era realmente mi padre. Lucía escuchaba a Adelaida. 15 años de matrimonio y nunca había sospechado que Javier cargaba con un secreto tan pesado. ¿Cómo lo descubriste?, logró preguntar. Javier se pasó una mano por el rostro. Fue una coincidencia. Hace 3 meses, estaba saliendo del hospital después de una guardia nocturna. Vi a un hombre mayor rebuscando en la basura. Algo en él me llamó la atención. Me acerqué para ofrecerle ayuda y, cuando me miró a los ojos, Lucía, fue como verme en un espejo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que el destino hubiera orquestado ese encuentro era casi demasiado para procesar. Al principio, ninguno de los dos dijo nada, continuó Javier. Pero él me reconoció. Dijo mi nombre, se derrumbó. Comenzó a llorar y a pedirme perdón. Yo estaba en shock, no podía creer lo que estaba pasando. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó Lucía, sintiendo una mezcla de dolor y traición. Javier la miró con ojos suplicantes. Quería hacerlo, te lo juro, pero necesitaba tiempo para procesarlo yo mismo, para entender quién era realmente mi padre y por qué había hecho lo que hizo. Y tenía miedo, Lucía, miedo de cómo reaccionarías, de que pensaras menos de mí por ser hijo de un criminal. Lucía se acercó a él y tomó sus manos entre las suyas. Javier, te amo por quien eres, no por quién es tu padre. Nada podría cambiar eso. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Javier. Lo sé, y lo siento tanto. Debería habértelo contado desde el principio. Se abrazaron, ambos llorando, liberando la tensión acumulada. Cuando finalmente se separaron, Lucía tenía 1000 preguntas más. ¿Qué ha estado haciendo todos estos años? ¿Por qué vive en la calle? Javier suspiró. Es una larga historia. Después de fingir su muerte, se fue a Sudamérica. Vivió allí durante años, tratando de empezar de nuevo. Pero el peso de lo que había hecho, de habernos abandonado a mi madre y a mí, lo consumía. Comenzó a beber, a apostar. Lo perdió todo. Volvió a España hace unos 5 años, pero para entonces ya no le quedaba nada. Ni dinero, ni amigos, ni familia. Ha estado viviendo en las calles desde entonces. Lucía procesaba toda esta información, tratando de darle sentido. ¿Y qué planeas hacer ahora? Javier la miró, sus ojos llenos de determinación. Quiero ayudarlo, Lucía. Sé que lo que hizo es imperdonable, pero es mi padre. Y está enfermo. Necesita tratamiento médico y un lugar donde vivir. Lucía asintió lentamente. Entiendo. Y te apoyaré en lo que decidas. Pero Javier, prométeme que no habrá más secretos entre nosotros. No importa lo difícil que sea, siempre debemos ser honestos el uno con el otro. Javier tomó su rostro entre sus manos y la besó suavemente. Lo prometo. No más secretos. Mientras se abrazaban nuevamente, Lucía no pudo evitar pensar en cómo la vida podía cambiar en un instante. En cómo los secretos, incluso aquellos enterrados durante décadas, siempre encontraban la manera de salir a la luz. Pero también pensó en el amor, en el perdón y en las segundas oportunidades. Y se preguntó qué deparaba el futuro para su familia, ahora que había crecido de manera tan inesperada. Lo que Lucía no sabía era que este era solo el comienzo de una serie de revelaciones que pondrían a prueba su matrimonio y todo lo que creía saber sobre su vida. Si te está gustando esta historia llena de giros inesperados,
No olvides suscribirte al canal y dar like para no perderte lo que viene a continuación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividad. Javier, con el apoyo incondicional de Lucía, comenzó los trámites para ayudar a Antonio. Lo primero fue llevarlo a un hospital para una revisión completa. Los resultados fueron desalentadores. Años de vida en la calle habían pasado factura. Antonio sufría de múltiples problemas de salud, incluyendo una enfermedad cardíaca que requería tratamiento inmediato. Mientras Antonio estaba en el hospital, Javier y Lucía tuvieron largas conversaciones sobre cómo proceder. ¿Deberían contarle a la madre de Javier que su ex marido estaba vivo? ¿Cómo reaccionaría ella después de tantos años creyéndolo muerto? Y más importante aún, ¿dónde viviría Antonio una vez que saliera del hospital? Podríamos buscarle un pequeño apartamento cerca de aquí, sugirió Lucía una noche, mientras cenaban en la terraza de su ático. Javier la miró con una mezcla de gratitud y duda. ¿Estás segura? Sé que es mucho pedir. Lucía tomó su mano por encima de la mesa. Es tu padre, Javier. Y ahora es parte de nuestra familia, para bien o para mal. Haremos lo que sea necesario. Esa noche, mientras Lucía dormía, Javier permaneció despierto, mirando al techo. La culpa lo carcomía. Había algo más que no le había contado a su esposa, algo que temía que pudiera destruir todo lo que habían construido juntos. Los días se convirtieron en semanas. Antonio fue dado de alta del hospital, tal como habían planeado. Se mudó a un pequeño apartamento a pocas calles de la casa de Javier y Lucía. La transición no fue fácil. Antonio, acostumbrado a la vida en la calle, tenía dificultades para adaptarse a una vida normal. Había momentos en los que Javier lo encontraba durmiendo en el suelo, incapaz de acostumbrarse a una cama después de tantos años. Lucía, por su parte, se esforzaba por conocer a este suegro que había aparecido de la nada. Antonio era un hombre complejo, lleno de remordimientos por su pasado, pero también con un sentido del humor ácido que a veces la hacía reír a carcajadas. Poco a poco, una extraña relación comenzó a formarse entre ellos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Lucía empezó a notar cambios en Javier. Se volvió más distante, pasaba más tiempo fuera de casa, siempre con la excusa de estar cuidando a su padre. Y cuando estaba en casa, parecía preocupado, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Una tarde, mientras Lucía revisaba unos documentos para un caso en su despacho de abogada, recibió una llamada que lo cambiaría todo. «Señora Lucía Vega», dijo una voz desconocida al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Le llamo del hospital universitario. Es sobre su suegro, Antonio Martínez. Ha sufrido un infarto y está en cuidados intensivos». Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Lo encontraron inconsciente en su apartamento. Un vecino llamó a emergencias. Hemos intentado contactar con su esposo, el doctor Javier Martínez, pero no responde. ¿Podría venir al hospital lo antes posible? Por supuesto, voy para allá. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Lucía intentó llamar a Javier mientras se dirigía al hospital. Pero tal como le habían dicho, no respondía. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestaba en un momento así? Al llegar al hospital, Lucía fue recibida por un médico de aspecto sombrío. «Señora Vega, lamento informarle que el estado del señor Martínez es crítico. Necesitamos tomar decisiones importantes sobre su tratamiento, y dado que no podemos localizar a su hijo, usted es la familiar más cercana presente». Lucía asintió, tratando de mantener la compostura. Entiendo. ¿Qué necesitan que haga? El médico comenzó a explicarle las opciones de tratamiento, pero Lucía apenas podía concentrarse. Su mente estaba dividida entre la preocupación por Antonio y la creciente ansiedad por el paradero de Javier. Mientras firmaba los formularios de consentimiento para una cirugía de emergencia, Lucía no pudo evitar pensar en cómo, en cuestión de semanas, este hombre que ni siquiera sabía que existía se había convertido en una parte tan importante de su vida. Las horas pasaron lentamente. Lucía alternaba entre pasearse por la sala de espera y hacer llamadas frenéticas a Javier, todas sin respuesta.
Finalmente, cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, su teléfono sonó. Javier, contestó, su voz una mezcla de alivio y enojo. Lucía, lo siento tanto. Acabo de ver tus llamadas. ¿Qué ha pasado? Lucía le explicó la situación rápidamente, notando cómo la voz de Javier se quebraba al otro lado de la línea. Voy para allá ahora mismo, dijo él antes de colgar. 20 minutos después, Javier irrumpió en la sala de espera. Lucía se sorprendió al verlo. Tenía el pelo desordenado, ojeras profundas. ¿Era eso una mancha de sangre en su camisa? ¿Qué te ha pasado?, preguntó, alarmada. Javier evitó su mirada. No es nada. ¿Cómo está mi padre? Antes de que Lucía pudiera responder, el médico que había hablado con ella anteriormente se acercó. Doctor Martínez, su padre ha salido de la cirugía. Está estable, pero las próximas 48 horas serán críticas. Javier asintió, agradeciendo al médico. Cuando se quedaron solos, Lucía lo enfrentó. Javier, ¿dónde has estado? ¿Y qué es eso en tu camisa? Él la miró, y por un momento Lucía vio algo en sus ojos que nunca había visto antes: miedo. Lucía, hay algo que necesito contarte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. El tono de su voz hizo que Lucía sintiera un escalofrío. ¿De qué se trata? Javier miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírlos. No aquí. Vamos a la cafetería. Una vez sentados en una mesa apartada, con 2 tazas de café intactas frente a ellos, Javier comenzó a hablar. Cuando descubrí que mi padre estaba vivo, hubo algo que no te conté. Algo que él me reveló en nuestro primer encuentro. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué cosa? Mi padre no solo estaba involucrado en negocios turbios. Era parte de una organización criminal muy poderosa. Y cuando decidió fingir su muerte y desaparecer, se llevó consigo información muy valiosa. Información que podría destruir a mucha gente importante. Lucía lo miraba, incrédula. ¿Qué tipo de información? Nombres, fechas, lugares, pruebas de corrupción al más alto nivel. Políticos, jueces, empresarios. Mi padre lo guardó todo como seguro de vida. Pero, ¿por qué no usó esa información todos estos años? ¿Por qué vivir en la calle? Javier suspiró. Porque tenía miedo. Miedo de que si salía a la luz, nos pusiera en peligro a mi madre y a mí. Prefirió vivir como un indigente que arriesgar nuestras vidas. Lucía trataba de procesar toda esta información. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me cuentas esto ahora? Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Porque cuando encontré a mi padre y me contó todo esto, cometí un error. Un error terrible. ¿Qué hiciste, Javier? Contacté con alguien. Alguien que pensé que podría ayudarnos a usar esa información de forma segura. Pero, me equivoqué. Y ahora nos están buscando, Lucía. A mí y a mi padre. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Quiénes nos buscan? ¿Estamos en peligro? Javier asintió lentamente. Sí. Y creo que el infarto de mi padre no fue un accidente. Creo que intentaron silenciarlo. En ese momento, como si el universo quisiera confirmar sus peores temores, el teléfono de Javier vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos dónde están. Tienen 24 horas para entregar la información o la próxima vez no fallaremos. Lucía miró a Javier, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer? Javier tomó sus manos entre las suyas. No lo sé, Lucía. Pero te prometo que encontraré una solución. No dejaré que nada te pase a ti ni a mi padre. Mientras se miraban en silencio, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. El secreto que Javier había guardado los había puesto en el centro de una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Si estás enganchado a esta historia llena de giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y dar like para no perderte lo que viene a continuación. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de emociones y decisiones desesperadas. Javier y Lucía apenas se movieron del hospital, dividiendo su tiempo entre cuidar a Antonio, que seguía en estado crítico, y tratar de encontrar una salida a su situación.
Lucía, usando sus contactos como abogada, intentó averiguar más sobre la organización que los amenazaba, pero se encontró con un muro de silencio. Nadie quería hablar, y los pocos que lo hacían solo susurraban nombres que sonaban más a leyendas urbanas que a criminales reales. Mientras tanto, Javier se sumergió en los recuerdos de su padre, tratando de descifrar dónde podría haber escondido la información que todos buscaban. ¿Estaría en algún lugar de su viejo apartamento? ¿O quizás en algún escondite de su época en las calles? A medida que las horas pasaban, la tensión aumentaba. Cada sonido, cada sombra, los hacía sobresaltarse. La amenaza invisible que pendía sobre sus cabezas se sentía cada vez más real y cercana. Fue entonces, cuando apenas quedaban 2 horas para que se cumpliera el plazo, que Antonio despertó. Javier estaba a su lado cuando vio que los ojos de su padre se abrían lentamente. «Papá», susurró, inclinándose sobre la cama. Antonio parpadeó varias veces, como si le costara enfocar la vista. Cuando finalmente reconoció a su hijo, una débil sonrisa se dibujó en su rostro. Javier murmuró con voz ronca. «¿Lo siento tanto?» Javier tomó la mano de su padre entre las suyas. «No, papá. Yo lo siento. Nunca debí haber contactado a nadie. Nos he puesto en peligro a todos». Antonio negó con la cabeza. «No, hijo. Yo soy el responsable de todo esto. Llevo décadas huyendo de mis errores y ahora han alcanzado a mi familia». En ese momento, Lucía entró en la habitación. Al ver a Antonio despierto, corrió hacia la cama. «Antonio, ¿cómo te sientes?» El anciano la miró con una mezcla de cariño y pesar. «Mejor de lo que merezco, querida. Ustedes dos no saben cuánto lamento haberlos arrastrado a esto». Lucía y Javier intercambiaron una mirada. Era hora de contarle a Antonio sobre la amenaza que pendía sobre ellos. Cuando terminaron de explicarle la situación, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Antonio cerró los ojos, como si estuviera procesando la información. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos que ninguno de los dos había visto antes. «Sé dónde está la información», dijo finalmente. Javier se inclinó hacia adelante, ansioso. «¿Dónde, papá?» Antonio sonrió débilmente. «En el lugar más seguro que pude encontrar. Un lugar donde nadie pensaría en buscar». «¿Dónde?», preguntó Lucía, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «En ti, Javier». Javier lo miró, confundido. «¿Qué quieres decir?». Antonio tosió antes de continuar. «¿Recuerdas cuando tenías 5 años y tuviste que ser operado de apendicitis?». Javier asintió lentamente. «Vagamente. Fue justo antes de que desaparecieras». «Exacto. Esa operación no fue una apendicitis. Yo pagué a los médicos para que te implantaran algo. Algo pequeño, del tamaño de un grano de arroz». Lucía jadeó, comprendiendo. «A microchip. Antonio Essencio. Toda la información está ahí, encriptada. Pensé que si algún día me atrapaban, al menos la información estaría a salvo contigo. Nunca imaginé que las cosas terminarían así». Javier se levantó de golpe, llevándose las manos a la cabeza. «¿Me implantaste un chip? ¿Sin mi conocimiento? ¿Cómo pudiste?». Lo sé», dijo Antonio, su voz cargada de arrepentimiento. «Fue un error. Otro más en una larga lista de errores. Pero en ese momento pensé que era la única forma de mantenerte a salvo». Lucía, siempre práctica, intervino. «¿Cómo podemos acceder a esa información?». Antonio les explicó que el chip solo podía ser leído con un dispositivo específico que él había escondido años atrás. «Está en una caja de seguridad en el Banco Central. La llave está en el collar que siempre llevo conmigo». Javier y Lucía se miraron, la realización golpeándolos al mismo tiempo. El collar que Antonio siempre llevaba, incluso en sus años en la calle. El collar que ahora descansaba en una bolsa con sus pertenencias, en algún lugar del hospital. «Tenemos que conseguir ese collar», dijo Javier, dirigiéndose hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, Antonio lo detuvo. «Hijo, espera. Hay algo más que deben saber». Javier se detuvo, volviéndose hacia su padre. «¿Qué es?».
La información en ese chip no solo implica a criminales. Hay políticos, jueces, incluso miembros de la familia real. Si esto sale a la luz, cambiará el país para siempre. El peso de esas palabras cayó sobre ellos como una losa. Ya no se trataba solo de su seguridad, sino del futuro de toda una nación. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Lucía, su mente de abogada ya analizando las implicaciones legales y éticas de la situación. Antonio los miró a ambos, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y tristeza. Esa decisión es de ustedes ahora. Yo ya he hecho suficiente daño. Confío en que harán lo correcto, sea lo que sea. Javier y Lucía salieron de la habitación en silencio, sus mentes procesando todo lo que acababan de descubrir. Tenían menos de una hora para conseguir el collar, llegar al banco y decidir el destino de la información que podría cambiar el curso de la historia. Mientras caminaban por los pasillos del hospital, Javier se detuvo de repente. Lucía, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Y si no hacemos nada? Lucía lo miró, sorprendida. ¿Qué quieres decir? ¿Y si dejamos que se cumpla el plazo? ¿Y si dejamos que crean que no tenemos la información? Pero Javier, nos amenazaron. Podrían hacernos daño, o a tu padre. Javier asintió lentamente. Lo sé. Pero piénsalo. Si entregamos esa información, no solo pondremos en peligro a mucha gente poderosa, sino que también nos convertiremos en un blanco permanente. Nunca estaremos a salvo. Lucía consideró sus palabras. ¿Y qué sugieres? Podríamos desaparecer. Tomar a mi padre y empezar de nuevo en otro lugar. Lejos de todo esto. La idea flotó entre ellos, tentadora y aterradora a partes iguales. La posibilidad de dejar atrás todo lo que conocían, de empezar de cero. Pero antes de que pudieran discutirlo más, un grito rompió el silencio del pasillo. Venía de la habitación de Antonio. Javier y Lucía corrieron de vuelta, sus corazones latiendo con fuerza. Al entrar, se encontraron con una escena que los dejó helados. Antonio estaba en la cama, luchando contra dos hombres vestidos de enfermeros que intentaban inyectarle algo. Sin pensarlo dos veces, Javier se lanzó sobre uno de ellos, mientras Lucía gritaba pidiendo ayuda. Lo que siguió fue un caos de puñetazos, gritos y el sonido de equipos médicos cayendo al suelo. Javier logró noquear a uno de los atacantes, pero el otro sacó un arma. ¡Alto!, gritó el hombre, apuntando alternativamente a Javier y a Lucía. Nadie se mueva o disparo. El tiempo pareció detenerse. Javier, con las manos en alto, miró a Lucía, luego a su padre. Antonio, aún débil por su condición, los miraba con una mezcla de miedo y determinación. Fue entonces cuando Lucía hizo algo inesperado. Con un movimiento rápido, arrancó el collar del cuello de Antonio. «Aquí está», gritó, sosteniendo el collar en alto. «Esto es lo que buscan». El hombre armado la miró, confundido. «¿Qué?» «La llave», dijo Lucía, su voz firme a pesar del miedo. «La llave para acceder a la información. Está en este collar». El atacante dudó por un momento, su mirada alternando entre el collar y el arma en su mano. Ese instante de vacilación fue todo lo que Javier necesitó. Con un movimiento rápido, se lanzó sobre el hombre armado, agarrando su muñeca y desviando el arma hacia el techo. El disparo resonó en la pequeña habitación, haciendo que todos se encogieran. Lucía aprovechó la confusión para presionar el botón de emergencia junto a la cama de Antonio. Los segundos siguientes fueron un caos de forcejeos y gritos. Javier luchaba por desarmar al atacante, mientras Lucía intentaba mantener a Antonio a salvo. El sonido de pasos apresurados en el pasillo indicaba que la ayuda estaba en camino. Justo cuando parecía que el atacante iba a liberarse del agarre de Javier, la puerta se abrió de golpe. Un equipo de seguridad del hospital entró, seguido de cerca por varios policías. «Policía, todos quietos». El atacante, al verse superado en número, soltó el arma y levantó las manos. En cuestión de segundos, fue reducido y esposado. Javier, jadeando por el esfuerzo, se dejó caer en una silla cercana. Lucía corrió hacia él,
abrazándolo con fuerza. ¿Estás bien?, le preguntó, examinando su rostro en busca de heridas. Javier asintió, aún tratando de recuperar el aliento. Sí, estoy bien. ¿Y tú? ¿Y mi padre? Lucía miró hacia la cama, donde los médicos ya estaban atendiendo a Antonio. Parece que está estable. Fue muy valiente. Antonio los miró desde la cama, una débil sonrisa en su rostro. Ustedes fueron los valientes, dijo con voz ronca. Estoy orgulloso de ustedes dos. Mientras los policías comenzaban a tomar declaraciones y los médicos revisaban a todos los involucrados, Javier y Lucía se apartaron a un rincón de la habitación. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Javier. Tienen que saber que no les dimos la información real. Lucía asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Tenemos que movernos rápido. No sabemos cuántos más como él pueden estar ahí fuera. ¿Crees que deberíamos intentar llegar al banco? Antes de que Lucía pudiera responder, uno de los policías se acercó a ellos. Disculpen, dijo el agente, necesitamos que nos acompañen a la comisaría para tomar una declaración más detallada. Javier y Lucía intercambiaron una mirada de preocupación. Ir a la comisaría significaba perder tiempo valioso, pero negarse levantaría sospechas. Por supuesto, oficial, respondió Lucía, su tono profesional de abogada tomando el control. Pero primero, ¿podríamos tener un momento a solas con el paciente? Es el padre de mi esposo y ha pasado por una experiencia traumática. El policía dudó por un momento, pero finalmente asintió. 5 minutos, dijo antes de alejarse. Tan pronto como el policía estuvo fuera del alcance del oído, Javier y Lucía se acercaron a la cama de Antonio. Papá, susurró Javier, no tenemos mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer? Antonio los miró a ambos, su rostro una máscara de culpa y determinación. Tienen que ir al banco, dijo en voz baja. La información en ese chip es demasiado peligrosa para que caiga en las manos equivocadas, pero también demasiado importante para ser destruida. Pero, ¿cómo vamos a llegar allí?, preguntó Lucía. La policía quiere llevarnos a la comisaría. Antonio cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había una chispa de su antigua astucia en ellos. Escuchen con atención, dijo. En el banco, cuando abran la caja de seguridad, encontrarán 2 cosas, un dispositivo para leer el chip y un sobresellado. El sobre contiene instrucciones detalladas sobre qué hacer con la información. Confíen en mí y sigan esas instrucciones al pie de la letra. Javier asintió, apretando la mano de su padre. Lo haremos. Pero, ¿cómo vamos a eludir a la policía? Antonio sonrió débilmente. Déjenmelo a mí. Cuando el policía vuelva, fingiré tener otro ataque. En la confusión, ustedes dos podrán escapar. Lucía miró a Antonio con una mezcla de admiración y preocupación. Es arriesgado. ¿Estás seguro? Más que seguro, respondió Antonio. Es hora de que haga algo bueno por mi familia. Ahora, escuchen, una vez que salgan de aquí, vayan directamente al banco. No se detengan por nada. Y recuerden, pase lo que pase, confíen el uno en el otro. Justo entonces, el policía regresó a la habitación. Se acabó el tiempo, anunció. Antonio les dio una última mirada significativa antes de comenzar su actuación. De repente, su cuerpo se tensó y comenzó a convulsionar en la cama. ¡Ayuda!, gritó Javier, interpretando su papel a la perfección. Mi padre está teniendo un ataque. El caos se desató en la habitación. Médicos y enfermeras entraron corriendo, mientras el policía retrocedía para dar espacio. En medio de la confusión, Javier agarró la mano de Lucía y la guió hacia la puerta. Corrieron por los pasillos del hospital, sus corazones latiendo con fuerza. No se detuvieron hasta que estuvieron fuera del edificio, mezclándose con la multitud en la calle. ¿Y ahora qué?, jadeó Lucía, mirando a su alrededor con nerviosismo. Javier señaló hacia un taxi que pasaba. ¡Al banco! ¡Rápido! Mientras el taxi se alejaba del hospital, Javier y Lucía se permitieron un momento para respirar. Sabían que estaban a punto de embarcarse en algo que podría cambiar sus vidas para siempre.
¿Estás lista para esto?, preguntó Javier, tomando la mano de Lucía. Ella lo miró, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Contigo, estoy lista para cualquier cosa. Si estás disfrutando de esta emocionante historia llena de giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y dar like para no perderte lo que viene a continuación. El viaje al banco pareció durar una eternidad, aunque en realidad fueron solo unos 20 minutos. Cada semáforo en rojo, cada parada, les hacía sentir que estaban perdiendo un tiempo precioso. Javier no dejaba de mirar por la ventana trasera, temiendo ver luces de policía en cualquier momento. Lucía, por su parte, mantenía una calma exterior que contrastaba con el torbellino de pensamientos en su mente. Como abogada, sabía que lo que estaban haciendo podría tener consecuencias legales graves. Pero también sabía que a veces, la justicia y la ley no siempre iban de la mano. Cuando finalmente llegaron al Banco Central, ambos sintieron una mezcla de alivio y ansiedad. Pagaron al taxista y se apresuraron hacia la entrada. «Espera», dijo Lucía, deteniendo a Javier antes de que entrara. «Tenemos que pensar en esto. No podemos simplemente entrar y pedir acceso a la caja de seguridad». «Levantaria suspectus». Javier asintió, dándose cuenta de que ella tenía razón. «¿Qué sugieres?». Lucía miró a su alrededor, su mente trabajando a toda velocidad. «Sígueme la corriente», dijo finalmente, antes de entrar al banco con paso decidido. Se acercó al mostrador principal, donde una joven empleada los recibió con una sonrisa profesional. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles?». Lucía adoptó una expresión de preocupación. «Buenas tardes. Verá, tenemos una situación un poco delicada. Mi suegro, el titular de una caja de seguridad aquí, acaba de sufrir un infarto y está en el hospital». La empleada mostró una expresión de simpatía. «Oh, lo siento mucho. ¿En qué podemos ayudarles?». Antes de perder el conocimiento, continuó Lucía, su voz temblando ligeramente para dar más efecto, nos pidió que recuperáramos unos documentos importantes de su caja de seguridad. Son papeles médicos que los doctores necesitan urgentemente. Javier, captando la estrategia de Lucía, añadió, «Es una cuestión de vida o muerte». «Literalmente». La empleada parecía dudar. «Entiendo la urgencia, pero tenemos protocolos muy estrictos para el acceso a las cajas de seguridad». Lucía sacó su tarjeta de identificación del colegio de abogados. «Soy abogada, y entiendo perfectamente los protocolos. Pero también sé que en situaciones de emergencia, existen excepciones. ¿Podríamos hablar con el gerente, por favor?». La empleada los miró por un momento antes de asentir. «Por supuesto, esperen un momento por favor». Mientras esperaban, Javier se inclinó hacia Lucía. «Iris brillante, susurró». Lucía le dio una pequeña sonrisa. «Aún no estamos dentro. Cruza los dedos». Unos minutos después, un hombre de mediana edad con traje impecable se acercó a ellos. «Soy el gerente Rodríguez. Me han informado de su situación. ¿Podrían darme más detalles?». Durante los siguientes 10 minutos, Lucía desplegó todas sus habilidades de persuasión, mezclando verdades a medias con apelaciones emocionales. Javier la observaba con una mezcla de admiración y asombro, interviniendo de vez en cuando para respaldar su historia. Finalmente, el gerente Rodríguez pareció convencerse. «Está bien», dijo con un suspiro. «Haremos una excepción dada la urgencia médica. Pero necesitaré que firmen varios documentos asumiendo la responsabilidad». «Por supuesto», respondió Lucía, tratando de ocultar su alivio. Mientras seguían al gerente hacia la zona de cajas de seguridad, Javier y Lucía intercambiaron una mirada. Habían superado el primer obstáculo, pero sabían que lo más difícil estaba por venir. El gerente los guió a través de una serie de pasillos y puertas de seguridad. Con cada paso que daban hacia la bóveda, la tensión aumentaba. Finalmente, llegaron a una sala con filas y filas de cajas de seguridad. «¿Número de caja?», preguntó el gerente. Javier sacó el collar que Lucía había arrancado del cuello de Antonio en el hospital. En el pequeño colgante, apenas visible, estaba grabado un número. «Caja 1542», leyó Javier. El gerente los llevó hasta la caja correspondiente. «Necesitaré la llave», dijo,
extendiendo la mano. Javier miró el collar en su mano. No había ninguna llave visible. ¿Se habían equivocado? ¿Todo esto había sido en vano? Fue entonces cuando Lucía notó algo. Javier, dijo en voz baja, el colgante. Míralo bien. Javier examinó el colgante más de cerca y se dio cuenta de que podía girarse. Al hacerlo, reveló una pequeña llave oculta en su interior. Con manos temblorosas, Javier entregó la llave al gerente. Este la insertó en la cerradura y, con un clic, la caja se abrió. «Los dejaré solos por unos minutos», dijo el gerente. «Cuando terminen, presionen el botón de la pared y vendré a cerrar la caja». Una vez que el gerente se fue, Javier y Lucía se miraron, conscientes de que estaban a punto de cruzar un punto sin retorno. ¿Lista?, preguntó Javier. Lucía asintió. «Hagámoslo». Juntos, abrieron la caja de seguridad. Tal como Antonio había dicho, dentro había dos objetos. Un pequeño dispositivo electrónico que parecía un lector de tarjetas y un sobresellado. Javier tomó el dispositivo mientras Lucía agarraba el sobre. Con cuidado, lo abrió y sacó una carta escrita a mano. «Es la letra de mi padre», dijo Javier, reconociendo la caligrafía. Lucía comenzó a leer en voz baja. «Queridos Javier y Lucía, si están leyendo esto, significa que las cosas han llegado a un punto crítico. Lo que tienen en sus manos es más que información. Es el poder de cambiar el curso de la historia de nuestro país. El dispositivo que acompaña esta carta puede leer el chip implantado en Javier. Pero antes de usarlo, deben entender las implicaciones de lo que están a punto de hacer. La información en ese chip no solo expone a criminales, sino también a figuras públicas que muchos consideran intocables. Su revelación podría desestabilizar el gobierno, el sistema judicial y gran parte de la estructura de poder de nuestra sociedad. Tienen tres opciones. 1. Revelar toda la información al público. Esto provocará un terremoto político y social, pero también pondrá sus vidas en grave peligro. 2. Entregar la información a las autoridades. Pero tengan en cuenta que algunos de los implicados tienen conexiones en los más altos niveles del gobierno y la policía. 3. Destruir la información y tratar de volver a sus vidas normales. Pero recuerden que ahora que saben de su existencia, nunca estarán completamente a salvo. Cualquiera que sea su decisión, recuerden esto. El verdadero poder no está en la información misma, sino en cómo deciden usarla. Confío en que tomarán la decisión correcta. Estoy orgulloso de ustedes, pase lo que pase, los amo. Antonio. Cuando Lucía terminó de leer, un silencio pesado cayó sobre la pequeña sala. Javier y Lucía se miraron, el peso de la decisión que tenían que tomar casi aplastante. «¿Qué hacemos?», susurró Lucía, su voz apenas audible. Javier cerró los ojos por un momento, tratando de pensar. Cuando los abrió, había una determinación en ellos que Lucía no había visto antes. «Creo», dijo lentamente, «que tenemos que encontrar una cuarta opción». Lucía lo miró, intrigada. «¿Qué quieres decir?». Javier comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio, su mente trabajando a toda velocidad. «Mi padre nos presenta estas tres opciones como si fueran las únicas, pero creo que podemos ser más inteligentes que eso». «Te escucho», dijo Lucía, inclinándose hacia adelante. «Piénsalo», continuó Javier. «Si revelamos toda la información al público, como dice la primera opción, causaremos un caos incontrolable. Gente inocente podría salir lastimada en el proceso. Y como dice mi padre, nuestras vidas estarían en peligro constante». Lucía asintió. «Y entregar la información a las autoridades tampoco es una opción viable, dado que algunos de los implicados tienen conexiones en el gobierno y la policía». «Exacto», dijo Javier. «Y en cuanto a la tercera opción, destruir la información, simplemente no puedo hacerlo. No después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que mi padre ha sacrificado». «Entonces, ¿qué propones?». Javier se detuvo y miró a Lucía directamente a los ojos. «Propongo que usemos la información de manera estratégica. No la revelamos toda de golpe, sino que la filtramos poco a poco, de manera anónima, a periodistas de confianza y a organizaciones anticorrupción.
Los ojos de Lucía se iluminaron al comprender el plan. De esa manera, podemos controlar el flujo de información y minimizar el caos inmediato. Exacto, asintió Javier. Y al hacerlo de manera gradual y anónima, reducimos el riesgo para nosotros mismos. Lucía se levantó, la emoción evidente en su voz. Podríamos incluso usar mi experiencia legal para asegurarnos de que la información se presente de manera que pueda ser utilizada en procesos judiciales. Y mi conocimiento médico podría ser útil para descifrar cualquier información relacionada con fraudes en el sistema de salud, añadió Javier. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, contemplando las implicaciones de lo que estaban a punto de hacer. No será fácil, dijo finalmente Lucía. Tendremos que ser extremadamente cuidadosos. Cada filtración tendrá que ser planeada meticulosamente. Javier tomó las manos de Lucía entre las suyas. Lo sé, pero creo que es lo correcto. Es la única forma de hacer justicia sin causar un daño innecesario. Lucía apretó sus manos. Estoy contigo en esto, Javier, pase lo que pase. Con un nuevo sentido de propósito, Javier tomó el dispositivo lector y lo acercó a su costado, donde sabía que estaba implantado el chip. Con un pitido suave, el dispositivo cobró vida, mostrando una serie de archivos encriptados en su pequeña pantalla. «Funcionó», susurró Javier, casi con reverencia. Lucía sacó su teléfono. «Voy a tomar fotos de la pantalla. No podemos llevarnos el dispositivo. Sería demasiado arriesgado». Mientras Lucía documentaba meticulosamente cada archivo que aparecía en la pantalla del lector, Javier vigilaba la puerta, consciente de que cada segundo que pasaban allí aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Lucía guardó su teléfono. «Listo. Tengo todo». Javier asintió y volvió a guardar el dispositivo y la carta en la caja de seguridad. Justo cuando estaba cerrando la caja, oyeron pasos acercándose. «Rápido», susurró Lucía. «Actúa natural». El gerente apareció en la puerta justo cuando Javier cerraba la caja. «¿Encontraron lo que buscaban?», preguntó. Lucía sonrió, su rostro una máscara de alivio perfectamente actuado. «Sí, gracias. Tenemos los documentos médicos que necesitábamos. No sabe cuánto apreciamos su ayuda». El gerente asintió, satisfecho. «Me alegro de que hayamos podido ayudar. Espero que su suegro se recupere pronto». Mientras salían del banco, Javier y Lucía mantenían una conversación casual sobre visitas al hospital y tratamientos médicos, conscientes de que cualquiera podría estar escuchando. No fue hasta que estuvieron a varias calles de distancia que finalmente se permitieron relajarse un poco. «Lo hicimos», dijo Javier, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Lucía asintió, pero su expresión era seria. «Sí, pero esto es solo el comienzo. Ahora viene la parte difícil». Javier la miró, comprendiendo la magnitud de lo que estaban a punto de emprender. «¿Por dónde empezamos?». «Primero, necesitamos un lugar seguro para revisar la información y planear nuestro próximo movimiento», dijo Lucía. «No podemos volver a casa. Es probable que esté vigilada». Javier pensó por un momento. «Tengo un amigo, un colega del hospital, que tiene una cabaña en las afueras de la ciudad. Podríamos pedirle que nos la preste por unos días». «Perfecto», dijo Lucía. «Pero antes de irnos, necesitamos pasar por una tienda de electrónica. Vamos a necesitar un ordenador nuevo, uno que no pueda ser rastreado hasta nosotros». Mientras caminaban hacia la tienda más cercana, Javier no pudo evitar mirar a su alrededor con paranoia. Cada rostro en la calle, cada coche que pasaba, parecía una potencial amenaza. «Lucía», dijo en voz baja, «¿crees que estamos haciendo lo correcto?». Ella se detuvo y lo miró, sus ojos llenos de determinación. «Honestamente, no lo sé, pero sé que no podríamos vivir con nosotros mismos si no intentáramos hacer algo con esta información. Tu padre nos confió esto por una razón. Tenemos la oportunidad de marcar la diferencia, de luchar contra la corrupción que ha plagado nuestro país durante décadas». Javier asintió, sintiendo que su resolución se fortalecía. «Tienes razón. No será fácil,
pero juntos podemos hacerlo. Juntos, repitió Lucía, tomando su mano. Mientras reanudaban su camino, ambos eran conscientes de que estaban a punto de embarcarse en el desafío más grande de sus vidas. La información que llevaban consigo tenía el poder de cambiar el curso de la historia de su país, pero también el potencial de destruir sus propias vidas si no eran cuidadosos. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Para el resto de la ciudad, era solo el final de otro día. Pero para Javier y Lucía, era el comienzo de una nueva era, una en la que cargarían con el peso de secretos que podrían sacudir los cimientos mismos de la sociedad. Si estás disfrutando de esta emocionante historia llena de giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y dar like para no perderte lo que viene a continuación. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad frenética y tensión constante. Javier y Lucía se instalaron en la cabaña en las afueras de Madrid, convirtiendo la rústica sala de estar en un centro de operaciones improvisado. Paredes cubiertas de notas, un mapa de conexiones que crecía día a día, y el constante tecleo en el nuevo ordenador se convirtieron en la banda sonora de sus vidas. La información contenida en el chip era más extensa y damning de lo que habían imaginado. Implicaba a figuras de todos los ámbitos: políticos de alto rango, jueces del Tribunal Supremo, empresarios multimillonarios e incluso miembros de la familia real. Esquemas de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias, la lista parecía interminable. «Es abrumador», dijo Lucía una noche, frotándose los ojos cansados después de horas de revisar documentos. «¿Cómo vamos a manejar todo esto sin que nos descubran?» Javier se acercó y le dio un masaje en los hombros. «Paso a paso, amor. Recuerda nuestro plan. Empezaremos con los casos menos sensibles y trabajaremos nuestro camino hacia arriba». Y así lo hicieron. Su primera filtración fue sobre un esquema de corrupción en la adjudicación de contratos públicos. Lucía utilizó sus contactos en el mundo legal para hacer llegar la información a un periodista de investigación de confianza. La noticia estalló como una bomba, provocando la dimisión de varios funcionarios de nivel medio y el inicio de una investigación oficial. Con cada filtración, Javier y Lucía refinaban su método. Utilizaban redes seguras, comunicaciones encriptadas y nunca revelaban más de lo necesario. Poco a poco, caso por caso, iban desentrañando la red de corrupción que había mantenido al país en sus garras durante décadas. Pero su trabajo no pasó desapercibido. A medida que más y más escándalos salían a la luz, aquellos en el poder comenzaron a sospechar que había una fuente común detrás de todas las filtraciones. Una mañana, mientras desayunaban, Javier encendió la televisión para ver las noticias. Lo que vio le heló la sangre. Lucía llamó con urgencia. «Tienes que ver esto». En la pantalla, un presentador de noticias hablaba con expresión grave. En un giro sorprendente de los acontecimientos, la policía ha anunciado que está buscando a una pareja en conexión con la reciente oleada de escándalos de corrupción. Javier Martínez, un respetado cirujano, y su esposa Lucía Vega, una prominente abogada, están siendo buscados para interrogatorio. Las autoridades sospechan que podrían tener información crucial sobre la fuente de las recientes filtraciones que han sacudido al país. Se advierte a la población que si ven a estas personas, no se acerquen y contacten inmediatamente con la policía. Javier apagó la televisión, su mente dando vueltas. «Nos han descubierto», susurró. Lucía se quedó inmóvil por un momento, procesando la noticia. Luego, con una calma que sorprendió a Javier, comenzó a moverse. «Tenemos que irnos», dijo, dirigiéndose al dormitorio. «Ahora». Javier la siguió, observando cómo empezaba a empacar rápidamente. «¿A dónde iremos?» Lucía se detuvo y lo miró. «Tengo un plan de contingencia. Hay un lugar que preparé hace años, por si alguna vez necesitaba desaparecer. Nunca pensé que realmente lo usaría, pero ahora». «¿Por qué nunca me hablaste de esto?», preguntó Javier, sorprendido. Lucía sonrió tristemente. «Porque esperaba nunca tener que usarlo. Pero ahora me alegro de haberlo preparado. Escucha, Javier, lo que estamos haciendo es peligroso. Siempre supimos que este día podría llegar. Ahora tenemos que estar preparados para todo». Javier asintió,
sintiendo una mezcla de miedo y admiración por la previsión de su esposa. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, tenemos que deshacernos de todo lo que pueda incriminarnos aquí. Luego, tomaremos rutas separadas hasta llegar a un punto de encuentro. Es más seguro si nos separamos por ahora. Mientras empacaban y destruían documentos, Javier no pudo evitar pensar en su padre. ¿Qué hay de mi padre? ¿Estará a salvo en el hospital? Lucía lo miró con compasión. Ya he pensado en eso. Tengo un contacto en el hospital que lo mantendrá vigilado y nos informará si algo sucede. Por ahora, está más seguro allí que con nosotros. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Borraron discos duros, quemaron documentos y empacaron solo lo esencial. Cuando finalmente estuvieron listos para partir, se detuvieron en la puerta de la cabaña, mirándose el uno al otro. Esto es real, ¿verdad?, dijo Javier, la realidad de su situación finalmente golpeándolo con toda su fuerza. Lucía asintió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Lo es. Pero recuerda por qué lo estamos haciendo. Estamos luchando por algo más grande que nosotros mismos. Se besaron, un beso cargado de amor, miedo y promesas silenciosas. Luego, sin mirar atrás, salieron de la cabaña y tomaron caminos separados. Javier tomó un autobús hacia el sur, mientras Lucía se dirigió al norte en un coche alquilado. Habían acordado encontrarse en 3 días en un pequeño pueblo costero, si todo iba según lo planeado. Mientras viajaba, Javier no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Hace apenas unas semanas, era un respetado cirujano con una vida aparentemente perfecta. Ahora era un fugitivo, huyendo de las mismas autoridades que una vez respetó. Pero a pesar del miedo y la incertidumbre, Javier sentía una extraña sensación de propósito. Estaban haciendo algo importante, algo que podría cambiar el curso de la historia de su país. Y aunque el camino por delante era peligroso e incierto, sabía que con Lucía a su lado, podrían enfrentar cualquier desafío. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, llevándolo hacia un futuro incierto, Javier cerró los ojos y se permitió un momento de descanso. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos peligros. Pero por ahora, se aferró a la esperanza de que, de alguna manera, todo saldría bien. Lo que Javier no sabía era que su viaje estaba lejos de terminar. Los secretos que habían descubierto eran solo la punta del iceberg, y las fuerzas que se movían contra ellos eran más poderosas y peligrosas de lo que jamás habían imaginado. Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, no olvides suscribirte al canal y dar like para no perderte el emocionante desenlace que está por venir. Los 3 días siguientes fueron un ejercicio de paranoia y cautela para Javier. Cada rostro en la calle parecía sospechoso, cada sonido repentino lo hacía sobresaltarse. Cambió de autobús varias veces, siempre pagando en efectivo y utilizando diferentes nombres falsos que Lucía había preparado para él. Finalmente, al atardecer del tercer día, Javier llegó al pequeño pueblo costero donde había acordado encontrarse con Lucía. El lugar era pintoresco, con calles estrechas y casas blancas que brillaban bajo el sol poniente. En cualquier otra circunstancia, habría sido un lugar perfecto para unas vacaciones tranquilas. Ahora, sin embargo, cada sombra parecía ocultar una amenaza. Siguiendo las instrucciones de Lucía, Javier se dirigió a una pequeña cafetería en el puerto. Se sentó en una mesa con vista al mar y pidió un café, sus ojos escaneando constantemente el entorno. Las horas pasaron y no había señales de Lucía. La ansiedad comenzó a crecer en el pecho de Javier. ¿Y si algo le había pasado? ¿Y si la habían capturado? Justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, vio una figura familiar caminando por el paseo marítimo. Lucía. Pero algo no estaba bien. Su paso era rígido, su postura tensa. Y no estaba sola. A su lado caminaba un hombre alto y corpulento, vestido con un traje oscuro. Aunque no podía ver un arma, Javier estaba seguro de que el hombre estaba armado. Su corazón se aceleró. ¿Habían atrapado a Lucía? ¿Era este el fin de su misión? Lucía y el hombre entraron en la cafetería. Javier se tensó, preparándose para lo peor. Pero entonces Lucía hizo algo inesperado. Mientras pasaba junto a su mesa, dejó caer discretamente una servilleta. Javier esperó unos segundos antes de inclinarse para recogerla.
En ella, escrito con la letra apresurada de Lucía, había un mensaje. Seguenos. Confía en mí. Confundido pero decidido a confiar en su esposa, Javier esperó a que Lucía y el hombre salieran de la cafetería antes de levantarse y seguirlos a una distancia prudente. Los siguió por las estrechas calles del pueblo hasta llegar a una casa antigua en las afueras. Vio cómo entraban y después de unos minutos de debate interno, se acercó a la puerta. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Era Lucía, con una expresión de alivio en su rostro. «Entra rápido», susurró, tirando de él hacia el interior. Una vez dentro, Javier se encontró cara a cara con el hombre que había visto con Lucía. De cerca, pudo ver que era mayor de lo que había pensado inicialmente, con el pelo gris y líneas de preocupación marcadas en su rostro. «Javier», dijo Lucía, su voz tensa pero controlada, «te presento a Manuel Sánchez. Bueno, es complicado». El hombre, Manuel, extendió su mano. «Doctor Martínez, es un placer conocerlo finalmente. Su esposa me ha hablado mucho de usted». Javier estrechó la mano del hombre, todavía confundido. «Lo siento, pero ¿quién es usted exactamente?» Manuel miró a Lucía, quien asintió levemente. «Soy, o más bien era, parte de los servicios de inteligencia. Hasta hace poco, mi trabajo era encontrarlos a ustedes dos». Javier dio un paso atrás instintivamente, pero Lucía puso una mano en su brazo para calmarlo. «Está bien, Javier. Manuel está de nuestro lado. Él ha estado trabajando en secreto durante años para exponer la corrupción desde dentro del sistema». Manuel asintió gravemente. «Cuando empezaron a surgir todas esas filtraciones, supe que algo grande estaba sucediendo. Me asignaron la tarea de encontrar la fuente, pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que ustedes estaban haciendo lo que muchos de nosotros habíamos querido hacer durante años pero nunca tuvimos el coraje». Javier se dejó caer en una silla cercana, tratando de procesar toda esta nueva información. «Entonces, ¿no estamos solos en esto?» «No del todo», dijo Manuel. «Hay otros como yo, dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad, que están hartos de la corrupción. Hemos estado trabajando en silencio, reuniendo pruebas, pero nunca tuvimos el impulso necesario para actuar. Hasta que ustedes aparecieron». Lucía se sentó junto a Javier, tomando su mano. «Manuel se puso en contacto conmigo hace unos días. Al principio pensé que era una trampa, pero me convenció de su sinceridad. Tiene información que necesitamos, Javier. Información que podría ayudarnos a llevar esto hasta el final». Javier miró a su esposa, luego a Manuel. «¿Qué tipo de información?» Manuel sacó una unidad USB de su bolsillo. «Esto contiene datos sobre una operación llamada Proyecto Fénix. Es grande. Más grande de lo que imaginan. La corrupción que han estado exponiendo es solo la punta del iceberg». «¿Qué es el Proyecto Fénix?», preguntó Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Manuel tomó una respiración profunda antes de responder. «Es un plan para reestructurar completamente el gobierno y la economía del país. En la superficie, se presenta como una iniciativa de reforma y modernización. Pero en realidad, es un esquema elaborado para consolidar el poder en manos de un pequeño grupo de élites. Estaríamos hablando de un golpe de Estado silencioso». Lucía jadeó. Eso es monstruoso. ¿Cómo pueden pensar que se saldrán con la suya?» «Porque han estado trabajando en esto durante décadas», respondió Manuel. «Han infiltrado cada nivel del gobierno, el sistema judicial, incluso los medios de comunicación. Y ahora, con las crisis económicas y políticas que enfrenta el país, creen que es el momento perfecto para implementar su plan». Javier se levantó, caminando de un lado a otro de la habitación. «Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esto es mucho más grande de lo que pensábamos». Manuel miró a la pareja con una mezcla de admiración y preocupación. «Lo que han estado haciendo hasta ahora ha sido increíble. Han sacudido los cimientos del sistema. Pero si realmente queremos detener el Proyecto Fénix, necesitamos ir más allá de las filtraciones.
Necesitamos pruebas concretas, testimonios de personas involucradas. Lucía asintió, su mente de abogada ya trabajando en las implicaciones. Necesitaríamos protección para los testigos, un plan para presentar las pruebas de manera que no puedan ser desestimadas o encubiertas. Y necesitaríamos hacerlo rápido, añadió Manuel. Según mis fuentes, planean implementar las fases finales del proyecto en los próximos meses. Javier miró a Lucía, viendo en sus ojos la misma determinación que sentía él. ¿Estamos realmente preparados para esto? Estaríamos enfrentándonos a algunas de las personas más poderosas del país. Lucía apretó su mano. No estamos solos, Javier. Tenemos la verdad de nuestro lado, y ahora tenemos aliados. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Manuel los observaba, una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Saben? Cuando me asignaron esta misión, esperaba encontrar a un par de idealistas ingenuos o tal vez oportunistas buscando fama. En cambio, me encuentro con dos de las personas más valientes que he conocido. Javier se enderezó, sintiendo una nueva resolución fluyendo a través de él. Está bien. ¿Por dónde empezamos? Manuel sacó un mapa y lo extendió sobre la mesa. Tengo una lista de personas clave involucradas en el proyecto Fénix. Algunos son culpables, otros son peones que podrían estar dispuestos a hablar si les ofrecemos la protección adecuada. Necesitamos dividir nuestros recursos, trabajar en múltiples frentes a la vez. Mientras los tres se inclinaban sobre el mapa, discutiendo estrategias y planes, Javier no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y emoción. Estaban a punto de embarcarse en la misión más peligrosa e importante de sus vidas. El destino de todo un país podría depender de sus acciones en las próximas semanas. Pero mirando a Lucía, viendo la determinación en sus ojos, y sintiendo el apoyo de aliados inesperados como Manuel, Javier supo que tenían una oportunidad. Una oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo, de cambiar el curso de la historia. Lo que ninguno de ellos sabía era que, incluso en ese momento, otras fuerzas estaban en movimiento. En los pasillos del poder en Madrid, en oficinas oscuras y salas de juntas secretas, los arquitectos del proyecto Fénix estaban empezando a darse cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado estaba en peligro. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. La batalla real estaba a punto de comenzar. Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, no olvides suscribirte al canal y dar like para no perderte el emocionante desenlace que está por venir. Las cosas están a punto de ponerse aún más intensas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Javier, Lucía y Manuel trabajaron incansablemente, durmiendo poco y viviendo con una constante sensación de urgencia. Convirtieron la casa en una especie de centro de operaciones improvisado, con mapas y diagramas cubriendo las paredes y equipos de comunicación seguros instalados en cada habitación. Su primera tarea fue identificar a los posibles aliados dentro del sistema. Manuel proporcionó una lista de funcionarios y agentes que sospechaba podrían estar dispuestos a ayudar. Lucía utilizó sus habilidades legales para elaborar acuerdos de inmunidad y protección, mientras Javier se encargaba de la logística de los encuentros secretos. Una noche, mientras revisaban la información sobre el proyecto Fénix, Javier hizo un descubrimiento sorprendente. «Miren esto», dijo, señalando un nombre en uno de los documentos. Elena Rodríguez. Es una de las principales impulsoras del proyecto. Lucía se inclinó para ver mejor. ¿La ministra de Economía? Pero ella siempre ha tenido una reputación intachable. Manuel asintió gravemente. Esa es la brillantez del plan. Han colocado a personas aparentemente incorruptibles en posiciones clave. Nadie sospecharía de ellas. Javier frunció el ceño, un recuerdo lejano comenzando a formarse en su mente. Esperen un momento. Elena Rodríguez, creo que la conozco. O al menos, solía conocerla. Lucía lo miró sorprendida. ¿Cómo? Fue hace años, cuando estaba en la universidad. Ella era una estudiante de posgrado en economía. Salimos un par de veces, nada serio, pero recuerdo que teníamos largas conversaciones sobre política y el futuro del país. Manuel se inclinó hacia adelante,
interesado. Eso podría ser útil. ¿Crees que podrías contactarla? Javier dudó. Ha pasado mucho tiempo. Y ahora ella es una figura pública importante. No sé si querrá hablar conmigo. Lucía puso una mano en su brazo. Vale la pena intentarlo. Si pudiéramos convencerla de que nos ayude, o al menos de que nos dé más información, podría ser un gran avance. Después de mucha discusión y planificación cuidadosa, decidieron que Javier intentaría contactar a Elena. Utilizando una red segura y un teléfono desechable, Javier envió un mensaje cuidadosamente redactado, haciendo referencia a sus días de universidad y sugiriendo un encuentro para ponerse al día. Para su sorpresa, Elena respondió casi de inmediato, aceptando reunirse en un café discreto en las afueras de Madrid. El día del encuentro, Javier estaba nervioso. Lucía y Manuel lo habían equipado con un micrófono oculto y habían repasado docenas de veces lo que debía decir y lo que debía evitar. Recuerda, le dijo Lucía antes de que se fuera, no la acuses de nada directamente. Intenta ganar su confianza primero. Si realmente cree en el proyecto Fénix, necesitamos entender por qué. Javier asintió, besó a Lucía y salió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El café estaba casi vacío cuando llegó. Vio a Elena sentada en una mesa del fondo, luciendo elegante y profesional en un traje de negocios. Cuando lo vio, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Javier, dijo, levantándose para saludarlo. Ha pasado tanto tiempo. Apenas puedo creer que seas tú. Javier la abrazó brevemente, notando lo tensa que estaba a pesar de su sonrisa. Elena, te ves bien. Gracias por aceptar verme. Se sentaron y pidieron café. Durante los primeros minutos, mantuvieron una conversación ligera, recordando viejos tiempos y poniéndose al día sobre sus vidas. Pero Javier podía sentir una tensión subyacente, como si ambos supieran que había más en juego que una simple reunión de viejos amigos. Finalmente, Elena puso su taza sobre la mesa y miró a Javier directamente a los ojos. Javier, ¿por qué estás realmente aquí? Sé que no es solo para ponernos al día. Javier tomó una respiración profunda. Era ahora o nunca. Elena, necesito hablar contigo sobre algo importante. Algo que podría cambiar el futuro de nuestro país. Elena se tensó visiblemente. ¿De qué estás hablando? Sé sobre el proyecto Fénix, dijo Javier en voz baja, observando cuidadosamente su reacción. El color abandonó el rostro de Elena. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo, pero luego sus hombros se hundieron ligeramente. ¿Cómo lo sabes?, preguntó en un susurro. Eso no importa ahora, respondió Javier. Lo que importa es que sé que estás involucrada, y necesito entender por qué. La Elena que yo conocía quería hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cómo encaja esto con eso? Elena miró a su alrededor nerviosamente antes de inclinarse más cerca. Javier, no tienes idea de lo complicado que es todo esto. El proyecto Fénix no es lo que piensas. Entonces explícamelo, instó Javier suavemente. Ayúdame a entender. Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, Javier vio una mezcla de miedo y determinación en ellos. El proyecto Fénix comenzó con buenas intenciones, dijo en voz baja. Queríamos reformar el sistema desde dentro, eliminar la corrupción, hacer que el gobierno funcionara para la gente. Pero en algún punto del camino, las cosas cambiaron. ¿Qué quieres decir? Algunas personas vieron una oportunidad para consolidar el poder, para remodelar el país según su visión. Y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos demasiado involucrados para echarnos atrás. Javier sintió una mezcla de compasión y frustración. Elena, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Ella lo miró con una expresión de desesperación. No lo entiendes, Javier. Estas personas son peligrosas. Han amenazado a mi familia. No puedo simplemente abandonar. Podemos protegerte, dijo Javier con urgencia. A ti y a tu familia. Pero necesitamos tu ayuda para detener esto.
Elena pareció considerar sus palabras por un largo momento. Finalmente, sacó una pequeña unidad USB de su bolso y la deslizó a través de la mesa. «Esto contiene detalles sobre la próxima fase del proyecto», susurró. «Nombres, fechas, ubicaciones. Si vas a hacer algo, hazlo pronto. No queda mucho tiempo». Javier tomó la unidad USB, sintiendo el peso de su importancia. «Gracias, Elena. Estás haciendo lo correcto». Ella se levantó abruptamente. «No puedo quedarme más tiempo. Por favor, ten cuidado, Javier. No tienes idea de contra qué te estás enfrentando». Con esas palabras, Elena salió rápidamente del café, dejando a Javier solo con sus pensamientos y la valiosa información que acababa de recibir. Cuando Javier regresó a la casa segura, Lucía y Manuel lo estaban esperando ansiosamente. Les contó todo lo que había sucedido y les mostró la unidad USB. «Esto podría ser el punto de inflexión que necesitábamos», dijo Manuel, conectando la unidad a un ordenador seguro. Mientras revisaban la información, quedó claro que Elena no había exagerado. Los planes detallados en los archivos eran ambiciosos y aterradores en su alcance. Implicaban una reestructuración completa del gobierno, cambios en la Constitución, e incluso planes para manipular las próximas elecciones. «Esto es increíble», murmuró Lucía, pasando por los documentos. «Con esto, podríamos exponer todo el proyecto». «Pero también nos pone en un peligro aún mayor», advirtió Manuel. «Si los responsables del proyecto Fénix se enteran de que tenemos esta información, harán todo lo posible por silenciarnos». Javier asintió gravemente. «Elena me advirtió que tuviéramos cuidado. Creo que realmente teme por su vida, y ahora por la nuestra». Los tres se quedaron en silencio por un momento, el peso de la situación cayendo sobre ellos. Finalmente, Lucía habló. «No podemos echarnos atrás ahora», dijo con determinación. «Tenemos que usar esta información para exponer todo el proyecto. Pero necesitamos un plan». Manuel se frotó la barbilla, pensativo. «Tengo algunos contactos en los medios internacionales. Si pudiéramos hacer que esta información se publique simultáneamente en varios países, sería más difícil para ellos controlar la narrativa. Y yo puedo preparar un caso legal», añadió Lucía. «Con esta evidencia, podríamos presentar cargos contra los principales implicados». Javier los miró a ambos, sintiendo una mezcla de orgullo y miedo. «Esto va a ser peligroso. Una vez que hagamos esto público, no habrá vuelta atrás». Lucía tomó su mano. «Lo sé, pero es lo correcto. Es por lo que hemos estado luchando todo este tiempo». Manuel asintió. «Estoy con ustedes. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. Trabajaron día y noche, preparando documentos, contactando a periodistas de confianza y elaborando estrategias legales. Sabían que una vez que la información saliera a la luz, tendrían que moverse rápidamente. Finalmente, llegó el día. Con el corazón en la garganta, dieron la señal. En cuestión de horas, las noticias sobre el proyecto Fénix estaban en todos los titulares, no solo en España sino en todo el mundo. Las redes sociales explotaron con la información, y las calles se llenaron de manifestantes exigiendo respuestas. Pero mientras el país entraba en caos, Javier, Lucía y Manuel sabían que su lucha apenas comenzaba. Los arquitectos del proyecto Fénix no se rendirían fácilmente, y ahora tenían un blanco claro en sus espaldas. En medio de la tormenta mediática, Javier recibió un mensaje críptico de un número desconocido. «Lo que han hecho es admirable, pero han desatado fuerzas que no pueden controlar. Encuentren a la guardiana. Ella tiene la última pieza del rompecabezas. Buena suerte». Javier mostró el mensaje a Lucía y Manuel, todos intercambiando miradas de confusión y preocupación. «¿La guardiana?», preguntó Lucía. «¿Quién es?». Manuel sacudió la cabeza. «Nunca he oído hablar de ella, pero si tiene información que podría ayudarnos». Javier asintió, sintiendo que estaban al borde de algo aún más grande de lo que habían imaginado. «Parece que nuestra misión no ha terminado.
Tenemos que encontrar a esta guardiana. Mientras el mundo exterior hervía con las revelaciones sobre el Proyecto Fénix, nuestros héroes se preparaban para la siguiente fase de su lucha. Una fase que los llevaría a las profundidades de una conspiración aún más antigua y peligrosa de lo que jamás habían imaginado. Esta historia está llegando a su clímax. Si quieres saber qué secretos guarda la misteriosa guardiana y cómo terminará esta épica lucha contra la corrupción, no olvides suscribirte al canal y dar like. El final te dejará sin aliento. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y tensión. Mientras el país se sumía en el caos político tras las revelaciones sobre el Proyecto Fénix, Javier, Lucía y Manuel se encontraban en una carrera contra el tiempo para descubrir la identidad de la misteriosa guardiana. Utilizando todos sus recursos y contactos, comenzaron a investigar cualquier mención o referencia a este enigmático personaje. Manuel activó sus redes dentro de los servicios de inteligencia, Lucía buceó en antiguos archivos legales, y Javier incluso recurrió a viejos contactos del mundo médico, pensando que quizás el término guardiana podría tener algún significado en ese ámbito. Fue durante una noche de investigación frenética cuando Lucía hizo un descubrimiento sorprendente. «Chicos, miren esto», exclamó, señalando su pantalla. Javier y Manuel se apresuraron a su lado. En la pantalla había un antiguo documento digitalizado, apenas legible por el paso del tiempo. Databa de principios del siglo XX y hacía referencia a una sociedad secreta llamada los Guardianes de la Verdad. Según esto, explicó Lucía, sus ojos brillando con excitación, los Guardianes eran un grupo dedicado a preservar secretos históricos y proteger al país de amenazas ocultas. Se dice que tenían miembros en todos los niveles de la sociedad, desde la realeza hasta los círculos más humildes. ¿Crees que la guardiana que buscamos podría ser parte de este grupo?, preguntó Javier. Manuel, que había estado leyendo el documento por encima del hombro de Lucía, asintió lentamente. Es posible. Si esta sociedad ha sobrevivido hasta nuestros días, explicaría por qué no hemos podido encontrar información sobre ella en los canales habituales. Pero, ¿cómo la encontramos?, preguntó Javier, frustrado. No es como si pudiéramos poner un anuncio en el periódico buscando a una guardiana secreta. Lucía se reclinó en su silla, pensativa. El documento menciona que los guardianes solían reunirse en lugares históricos significativos. Tal vez si identificamos algunos de esos lugares en Madrid, podríamos encontrar alguna pista. Es un comienzo, dijo Manuel. Pero tendremos que ser cuidadosos. Después de las revelaciones sobre el Proyecto Fénix, estoy seguro de que nos están buscando. Los tres acordaron dividirse las tareas. Manuel utilizaría sus contactos para obtener acceso a lugares históricos normalmente cerrados al público. Lucía continuaría investigando en los archivos en busca de más información sobre los guardianes. Javier, por su parte, se encargaría de vigilar los movimientos de los implicados en el Proyecto Fénix, asegurándose de que no estuvieran cerca de descubrirlos. Durante las siguientes semanas, exploraron criptas antiguas, bibliotecas olvidadas y edificios históricos en toda la ciudad. Cada lugar parecía prometer respuestas, pero solo les dejaba con más preguntas. Fue durante una de estas exploraciones, en las catacumbas bajo una antigua iglesia en el centro de Madrid, cuando tuvieron su primer encuentro real con el peligro que los acechaba. Javier estaba examinando unas inscripciones en la pared cuando escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente para ver a dos hombres vestidos de negro que los habían seguido hasta allí. «¡Cuidado!», gritó, justo cuando uno de los hombres sacaba un arma. Lo que siguió fue un caos de sombras y ecos en los estrechos pasillos subterráneos. Javier, Lucía y Manuel corrieron, tratando de perder a sus perseguidores en el laberinto de túneles. «¡Por aquí!», gritó Manuel, señalando una abertura apenas visible en la pared. Se apretujaron por el estrecho pasaje, el sonido de pasos y gritos resonando detrás de ellos. Cuando finalmente emergieron en una cámara más amplia, se encontraron en lo que parecía ser una antigua sala de reuniones, con símbolos extraños tallados en las paredes. «Esto debe ser», comenzó a decir Lucía, pero se interrumpió cuando vio una figura encapuchada de pie en el centro de la sala. Los tres se quedaron inmóviles,
sin saber si estaban frente a un aliado o a otro enemigo. Lentamente, la figura se llevó las manos a la capucha y la bajó, revelando el rostro de una mujer mayor, con ojos que brillaban con una sabiduría antigua. «Los estaba esperando», dijo la mujer con una voz suave pero firme. «Soy la guardiana». Antes de que pudieran reaccionar, el sonido de pasos acercándose llenó la cámara. La guardiana actuó rápidamente, presionando una piedra en la pared que reveló un pasaje secreto. «Por aquí», dijo urgentemente. «No tenemos mucho tiempo». Sin otra opción, Javier, Lucía y Manuel la siguieron por el pasaje, que se cerró detrás de ellos justo cuando sus perseguidores entraban en la cámara. Mientras avanzaban por el túnel oscuro, iluminado solo por una antigua antorcha que la guardiana había encendido, Javier no pudo evitar pensar en cómo su búsqueda de la verdad los había llevado literalmente a las entrañas de la ciudad, a secretos enterrados durante siglos. «¿Quién eres realmente?», preguntó Lucía a la guardiana mientras caminaban. «¿Y qué sabes sobre el proyecto Fénix?». La mujer los miró por encima del hombro, una sonrisa enigmática en sus labios. «Soy la última de una línea de guardianes que se remonta a siglos atrás. Y en cuanto al proyecto Fénix, es solo la punta del iceberg de una conspiración mucho más antigua y peligrosa». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaban a punto de descubrir verdades que cambiarían no solo sus vidas, sino posiblemente el curso de la historia misma. Mientras el grupo avanzaba más profundamente en los secretos ocultos bajo la ciudad, la verdadera batalla por el futuro de España estaba a punto de comenzar. El misterio se profundiza y los peligros aumentan. Si quieres descubrir los secretos que guarda la guardiana y cómo nuestros héroes enfrentarán esta antigua conspiración, no olvides suscribirte al canal y dar like. La conclusión de esta emocionante historia está a la vuelta de la esquina.